Muy buen día, bienvenidos al curso virtual de Investigación Educativa 1, código FG 342. Hoy trabajamos la semana 15. El tema de esta semana son técnicas e instrumentos de recolección de datos y técnicas de procesamiento y análisis de datos. Siempre trabajamos con nuestro objetivo de la clase. Como siempre les digo, ¿verdad? Tratar de que este objetivo al final de la clase usted haga un proceso de autoevaluación que tanto usted logró identificar, ¿verdad? Lo que acá se le menciona. Identifica las técnicas e instrumentos de recolección de datos y técnicas de procesamiento y análisis de datos aplicando los modelos de investigación que trabaja la Universidad Rural de Guatemala. Cuando hablamos de las técnicas de recolección de datos, nos damos cuenta que estas son mecanismos e instrumentos que podemos utilizar y que nos sirven para reunir y medir información de forma organizada y con un objetivo específico. Estas usualmente son usadas en procesos de investigación. Cada una de estas técnicas permite recopilar información de diferente tipo. Por este motivo es importante conocer sus características y tener claros los objetivos para elegir aquellas que permitan recoger la información apropiada. Cuando vemos nosotros las técnicas de recolección que se nos presentan, pues estas nos ayudan, ¿verdad?, para de alguna manera nosotros poder recolectar los datos en el proceso que vayamos trabajando en investigación. Generalmente estas técnicas pues son usadas para ir al trabajo de campo, ir a recolectar los datos, ¿verdad?, que nosotros vamos a utilizar más adelante. Siempre tenemos que tener el cuidado, ¿verdad?, que de conocer, ¿verdad?, las técnicas que vamos a utilizar, y segundo, pues elegir aquellas que nos permitan, ¿verdad?, recoger la información que nosotros necesitamos. Así es de que siempre es necesario que usted vaya revisando de alguna forma cuál es ese instrumento o esa técnica de recolección que le puede servir para poder recoger sus datos. Y en cuanto a las técnicas de recolección de datos, podemos ver que se clasifican de dos maneras. Están las técnicas cualitativas, las cuantitativas, y también tenemos las mixtas, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la recolección de los datos, dependiendo, ¿verdad?, de la manera en la que lo vamos a hacer, tenemos que identificar qué tipo de recolección vamos a utilizar, si vamos a utilizar la cuantitativa, si vamos a utilizar la cualitativa, y si en algún momento vamos a tener que utilizar las dos, ¿verdad? Y acá serían las técnicas mixtas. Cuando hablamos de la investigación cuantitativa, pues en este paso o esta específicamente busca recolectar datos numéricos o datos exactos, ¿verdad? Sus técnicas son estandarizadas, sistemáticas y buscan obtener datos precisos. Ojo con esto, que de alguna manera la investigación cuantitativa lo que nos da son datos numéricos, o sea, aquí nos da 50%, 10%, 20%, o nos dice 10 de 5, o ¿qué? Le puedo decir 5 de 30. La investigación cuantitativa lo que nos va a identificar son datos numéricos. Por ende, de alguna forma, cuando nosotros hacemos un proceso o un tipo de investigación que necesita ver más datos de manera cualitativos, ¿verdad?, esta no nos funciona. La investigación cuantitativa es más aquella en la que nosotros queremos ver datos estandarizados, ¿verdad? Queremos ver datos precisos, datos numéricos. Acá es donde la investigación cuantitativa nos puede dar un buen resultado. La investigación cualitativa, en cambio, busca obtener información sobre el contexto y las características de los fenómenos sociales. Generalmente, ¿verdad?, nosotros en el área de las humanidades trabajamos la investigación cualitativa. Esto significa que de alguna manera nosotros debemos vamos a usar las técnicas de recolección cualitativas, o muy bien podríamos utilizar las mixtas, ¿verdad? En algún momento podemos utilizar
datos cuantitativos que podemos recoger, pero también podemos utilizar datos cualitativos. Esto significa, ¿verdad?, que en la investigación cualitativa, pues, lo que se busca es ver de alguna manera características, ¿verdad? Eso es lo que cuando nosotros utilizamos una técnica cualitativa es lo que vemos, ¿verdad? Que buscamos ver características, ver de alguna manera los fenómenos en la sociedad. Y por último, como les decía, las técnicas mixtas, como su nombre lo indica, son aquellas que permiten recolectar información cualitativa y cuantitativa a la vez. Esta nos puede servir perfectamente, ¿verdad?, en los procesos de investigación que se puedan realizar, porque en algún momento vamos a necesitar trabajar con datos cuantitativos, pero también vamos a necesitar trabajar datos cualitativos, o sea, características, cualidades, ¿verdad?, de los procesos de investigación. Así es de que las dos podríamos nosotros utilizar en los procesos investigativos que vayamos realizando. Los datos observables de forma que representen verdaderamente a las variables que el investigador tiene por objeto. Bueno, cuando hablamos nosotros de instrumentos, ¿verdad?, de recopilación de datos, vemos que estos mismos de alguna forma son los que nos van a servir para ir al trabajo de campo o hacer nuestro trabajo de campo. Entre estos podemos mencionar, ¿verdad?, las entrevistas, los cuestionarios, ¿verdad? Esos son parte de esos instrumentos que nosotros vamos a tener que tomar en consideración para poder trabajar nuestra investigación. Para determinar qué instrumento voy a utilizar yo, ¿verdad?, en mi trabajo de campo, pues tenemos que tener en cuenta alguna información. Existen diferentes tipos de instrumentos de medición, no obstante, se puede indicar que existe un procedimiento general, el cual se puede adaptar a cada uno de los tipos de instrumentos. El mismo consta de los siguientes requerimientos. Se debe elegir un instrumento ya desarrollado previamente, el cual debe adaptar el estudio de investigación a realizarse. Se puede construir un nuevo instrumento utilizando las técnicas apropiadas. Se debe tomar en cuenta la confiabilidad, validez del instrumento. Bueno, al elegir un instrumento, puede usted elegir un instrumento ya desarrollado, un instrumento que ya esté desarrollado y solo lo adapta a su estudio de investigación. Pero también es importante, ¿verdad?, que usted utilice el instrumento que se le haga más fácil, ¿verdad? Esto es importante para que en el momento en que usted pase ese instrumento en su trabajo de campo, pues no se le dificulte el trabajo de campo mismo y también hacer el proceso de extracción de los datos, ¿verdad? Entonces es importante que usted vaya tomando en consideración esto cuando usted identifique el instrumento que utilizará, ¿verdad? Técnicas de procesamiento y análisis de datos. Se describen las distintas operaciones a las que serán sometidos los datos o respuestas que se obtengan. Bueno, acá estamos hablando ya que luego de haber tomado usted su instrumento, va a hacer su trabajo de campo y este trabajo de campo de alguna manera se va obteniendo a través de los instrumentos. Luego que tenemos los instrumentos, nosotros tenemos que hacer esa técnica de procesamiento y análisis, ¿verdad?, para poder clasificar, registrar, tabular y, si es necesario, codificar los datos. En cuanto al análisis, se definirán las técnicas lógicas y estadísticas que se emplearán para descifrar lo que revelan los datos recolectados. Y entonces vemos ahí, ¿verdad?, de alguna manera los pasos que sería, ¿verdad? Usted ya eligió la técnica, luego el instrumento, luego del instrumento se va a la recolección, luego vamos a un proceso de procesamiento de la información y por último sería la presentación y publicación de los resultados. Bueno, definir las herramientas o programas estadísticos para el procesamiento de los datos. Es importante, ¿verdad?, que nosotros identifiquemos de qué manera vamos a nosotros a trabajar nuestros datos estadísticos. En estos casos hay programas que podemos utilizar para almacenar datos
hojas de cálculo, programas estadísticos, entre otros. Es necesario escoger el que se adapte a las características de los datos y el que conozcamos mejor. También puede procesarse de manera manual. Importante acá, ¿verdad? Nos dice que hay programas que podemos utilizar para almacenar datos, como hoja de cálculos. Esto la podemos trabajar a través de Excel, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros vayamos conociendo un poco de estos programas para poder de alguna forma trabajar nuestros datos estadísticos. Análisis de los datos o resultados. Reflexión sobre los resultados obtenidos en el trabajo de campo y en función de problema de investigación, objetivos, hipótesis del estudio. Cuando vemos nosotros hacer ese último paso, ¿verdad?, que es el análisis de los datos o de los resultados, pues de alguna manera hacemos una reflexión, ¿verdad?, sobre los resultados que hemos encontrado pues al extraer todos los datos de nuestros instrumentos, ¿verdad? Al extraerlos, tabularlos, clasificarlos y luego al final hacer el análisis estadístico. Debemos de hacer el análisis de los datos para de alguna manera darle sentido a esa información, ¿verdad? Y esto nos va a dar la pauta para que nosotros contestemos, ¿verdad?, ese problema de investigación, contestemos los objetivos o de alguna manera también comprobemos nuestra hipótesis de estudio. Y esto que nos dice Encinas en 1993 es bien importante. Los datos en sí mismos tienen limitada importancia. Es necesario hacerlos hablar. En ello consiste en esencia el análisis e interpretación de los datos. Así es de que el análisis de los datos es eso, ¿verdad? De alguna manera hacer hablar esos resultados al final. Muy bien, pasamos entonces a las preguntas de esta semana, ¿verdad? La semana 15. 3 preguntas que, como les digo, siempre están dentro de las diapositivas anteriores. Ahí encuentra usted las respuestas. La pregunta número 1, las técnicas de recolección de datos se clasifican en... Número 2, son mecanismos e instrumentos que se utilizan para reunir y medir información de forma organizada y con un objetivo específico. Y la número 3 es la reflexión sobre los resultados obtenidos en el trabajo de campo y en función de problema de investigación, objetivos, y es llamado 3 preguntas que usted podrá contestar, ¿verdad? Pues únicamente con las diapositivas que acabamos de ver. Así es de que agradezco mucho la atención a la presente y pues por acá estamos siempre viéndonos. Buen día.